Seguimos comentando el Evangelio según San Juan. Habíamos concluido ese capítulo segundo hacia el final, donde se hablaba de la purificación del templo y los mercaderes del templo. Habíamos hecho una meditación más general y otra puntualmente más sobre los mercaderes. En este día de hoy vamos a entrar en el capítulo tercero. Allí encontramos el encuentro que Jesús tiene con Nicodemo. Este encuentro con Nicodemo puede verse dentro de un contexto más amplio, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que son 3 encuentros que se van a dar. El primero será con Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo es un judío, un hombre religioso judío, un hombre entendido en las tradiciones judías, un hombre que tiene una expectativa, es decir, aguarda al Mesías. En segundo lugar, y a continuación, Jesús va a encontrarse con la mujer samaritana. Como bien sabemos, los samaritanos son parte del pueblo de Israel, pero en realidad son considerados un pueblo que se ha mezclado, y en la medida en que eso ha acontecido, los judíos tienen para con los samaritanos una mirada un tanto distante y al mismo tiempo siempre los dejan de lado. Y en tercer lugar, tenemos a este funcionario real del capítulo 4 también del Evangelio según San Juan, es decir, un pagano. Como vemos, un miembro del pueblo judío, un hombre religioso, una mujer de un pueblo que, aunque es parte territorialmente, pero en realidad que está distante en virtud de que por un diferendo histórico, cuando se dividieron en 2 reinos, los judíos no los consideran como parte del pueblo. Y en tercer lugar, este pagano. Uno podría decir, Jesús se encuentra con los 3. Seguramente esté más cerca de Nicodemo que de los demás, porque es judío, porque está entendido en las tradiciones. Seguramente este encuentro tenga un reconocimiento mayor de él que de los otros 2. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo importante? Porque es judío, es miembro del pueblo, es decir, su raza es la raza del pueblo elegido. La samaritana está, diríamos, ya más distante, tal vez a mitad de camino. En cambio, el pagano está totalmente alejado. Estos 3 encuentros que tiene Jesús y que San Juan los pone uno a continuación del otro, nos manifiestan una cosa muy importante para el evangelista. Es decir, ya no importa a qué pueblo tú perteneces, ya no importa esa sangre que tú tienes, porque ahora lo que importa es la respuesta que das a Jesús por la fe. Es decir, lo importante ahora es creer en Él. De manera que aunque inicialmente parecería ser que Nicodemo debe estar más cerca, veremos que queda un tanto inconclusa la relación que se establece entre Jesús y Nicodemo. En cambio, la samaritana, que estaba más distante, va a ir avanzando progresivamente, va a ir reconociendo en él un profeta, va a ir reconociendo una persona que le ha dicho cosas que nadie podía conocer, hasta que finalmente se hace la pregunta, ¿no será este el Mesías? Y este funcionario real que va a pedirle a Jesús que baje para que venga a sanar a su hijo que está enfermo, cuando Jesús se dispone para ir, le dice que no es necesario que vaya, porque en realidad, ¿verdad? Una palabra de Jesús será suficiente. Es decir, este hombre aparece con una gran fe. De forma que aunque debía estar más cerca Nicodemo, en esta presentación de los 3, se ve más claro que el pagano se encuentra más cerca por la respuesta de fe que ha dado a Jesucristo, es decir, al Señor que se manifiesta y que quiere justamente atraer a los hombres hacia sí. Escuchemos el texto de Nicodemo. No lo vamos a leer todo, vamos a leer hasta un determinado momento, porque lo vamos a meditar en 2 partes. Dice, había entre los fariseos uno, magistrado de los judíos, que se llamaba Nicodemo. Este vino a él de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús respondió, en verdad te digo que quien no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer uno que es anciano?
¿Por ventura puede entrar de nuevo en el seno de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te extrañes que te diga que conviene nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede suceder estas cosas? Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Nos quedamos por aquí. Hemos leído hasta el versículo 10, léelo en tu casa, lentamente, medítalo, para que puedas profundizar en esta enseñanza que Jesús tiene con este magistrado judío, con Nicodemo con quien se encuentra. ¿Qué es lo importante? Se da algunos indicios del modo en que Jesús llega al encuentro con Nicodemo y también se da algunos indicios de cómo este encuentro se produce en la noche. Es decir, Nicodemo ha ido de noche a visitar a Jesús. Nicodemo tiene en su interior una serie de interrogantes, seguramente que se han suscitado por algunas cosas que ha escuchado de Jesús. No olvidemos que al final, digamos, del capítulo anterior, se decía que Jesús había subido a Jerusalén por la Pascua y que muchos habían creído en él porque habían visto milagros, los milagros que él hacía. Esto tú lo podés encontrar en el capítulo 2, en los versículos 23 y siguiente. De manera que seguramente estos milagros han generado en torno a Jesús una serie de conversaciones que han hecho que se repare sobre él. Y Nicodemo es uno de los que ha reparado sobre él, pero dice el texto que ha ido por la noche a visitar a Jesús. Seguramente Nicodemo es un magistrado, es una persona importante y tal vez siente un poco el peso de ser visto con Jesús. Y de hecho va de noche a visitar a Jesús. Es muy importante aquí el recorrido de lo que conocemos de Nicodemo. Aparece Nicodemo en algunas otras partes de este texto evangélico, sí, aparece en 2 lugares más. Aparecerá en un momento determinado cuando el Sanedrín, dado que es miembro del Sanedrín, está tratando de poner una sentencia sobre Jesús dura y lo va a defender. Va a decir que no le parece adecuado dar una sentencia a un hombre que no ha podido defenderse. Es decir, estas cosas nos van revelando mucho del corazón de Nicodemo. ¿Y cuál es el otro lugar en donde encontramos a este hombre de fe? Lo encontramos porque cuando Jesús muere, se nos dice en este evangelio que fueron 2 a pedir el cuerpo muerto de Jesús para darle sepultura. Y se nos dice que uno de ellos era Nicodemo. De manera que hay un itinerario en Nicodemo, ¿verdad? Y Nicodemo va desde esta ida por la noche, un tanto indeciso sobre algunas cosas que ha escuchado y sobre lo que verdaderamente será este hombre. Y finalmente, este camino final. Podemos decir que Nicodemo fue de la oscuridad a la luz, que en Nicodemo ganó la fe en Jesucristo, porque todos los interrogantes que tenía y que lo hicieron ir aquel día de noche para tratar de ya no ser reconocido, se disiparon totalmente cuando va en Jerusalén a pedir a las autoridades que le entreguen el cuerpo muerto de Jesús. Es decir, ese anonimato inicial de Nicodemo da paso ahora a este testimonio en favor de Jesús. Bueno, a nuestra vida pasan estas cosas también. Muchas veces vivimos cristianamente como anónimos. Aún personas que están cerca nuestros no lo saben y a veces nosotros mismos también lo ocultamos. Es decir, a veces también nosotros andamos en esa noche en donde todavía no se ha definido totalmente en nuestro corazón el lugar que ocupa Jesús y la importancia de dar testimonio. Pero también es cierto que muchas veces el Señor vence y poco a poco en nuestra vida se hace presente el testimonio sobre Él. Hemos ido también de la noche hacia el día, de la oscuridad hacia la luz. En nuestra vida espiritual también hay un recorrido similar, ¿verdad? Hay una analogía. También vamos del pecado a la gracia, es decir, también vamos en esa dirección.
¿Qué es lo importante? Que el Señor, que nos ayuda a salir de esta situación de oscuridad, de esta situación de pecado, poco a poco nos va dando su consuelo, su paz, su misericordia, para que sigamos este camino, ¿verdad? Es decir, de no ser anónimos en cuanto a la vida de Jesús para nosotros y para los hombres, sino que podamos vencer nuestros anonimatos, que salgamos de nuestras noches, que salgamos de esa suerte de realidad en donde a veces se dice que por estar un poco oscuro todos los gatos son pardos. No, que podamos salir para dar testimonio de Jesús, porque la gratitud de nuestro corazón se desborda y entonces queremos comunicarle a los hombres esta buena noticia de que el Señor es nuestro Dios. Primera aproximación a este encuentro de Jesús con Nicodemo. Vamos a tener otros para seguir profundizando en ellos. Que Dios te bendiga.